Bienvenidos a Caleidoscopio Cultural, con Catherine Medina y Kadir Kevin. Un podcast de difusión literaria para la promoción de libros y autores. Buenas alenas con todas y todos. El invitado de hoy es el poeta puneño Lolo Palza. Nos encontramos en la biblioteca personal de nuestro autor invitado. En Vida Breve tenemos 2 epígrafes de César Moro y 2 epígrafes de Manuel María. ¿Puedes contarnos acerca de tu experiencia como creador frente a la lectura de esas 2 obras poéticas? A ver, por recomendación de Luzgardo Medina siempre he leído a los escritores de vanguardia, entonces Enrique Peña, César Moro siempre me gustaron. Respecto a Manuel María, en realidad es un seudónimo que usé para un primer libro, y como quiera que el primer libro se perdió, y algunas cosas quedaron en el tintero, entonces en realidad estoy rescatando yo mismo mis propios versos, y un poco para que no se pierda ese Manuel María de ese tiempo, pues no. Son mis textos también los de Manuel, y bueno, César Moro pues es influyente, ¿no? Súper influyente para mí, como Enrique Peña, como Oquendo de Amaden y todos ellos. Entonces bueno, ese era un poco también un poco jugar. Siempre he tratado de ser un poco lúdico con algunas cosas, y en ese juego se me ocurrió poner eso también. En Vida Breve se trabaja el poema lírico dentro de un matiz simbolista y parasurreal. Notamos ausencias de anécdota o de una narrativa medianamente reconocible. ¿Cuáles han sido tus referentes en el sentido de la construcción de la voz poética? A ver, como decía antes, los surrealistas fueron bastante influyentes en mí, pero también sacando un poco el contexto, bueno, hay que decir siempre que yo no soy académico y no tengo, digamos, muy claro la diferencia entre escuelas, corrientes y todo lo demás. Todo lo he aprendido de mis amigos poetas en conversaciones de café o bar, y algunas cosas tratando de leer, pero no es lo mismo que estar pues digamos académicamente aprendiendo el asunto. Entonces tengo que decir que, por ejemplo, una de las cosas que siempre me gustó fue la escritura de Cortázar, por ejemplo, que ya él incluso usa algunos epígrafes de haikus, y entonces el haiku me acomodaba bastante, en el sentido de que no soy o no era un escritor de largo aliento, sino muy breve, porque lo que más me llamaba la atención era una anécdota, o sea, una cosa pequeñita, y entonces si hay alguna cosa que se ha extendido en versos o un poema, un escrito, es porque simplemente es una suma de cosas que podían concatenar, podía encontrarse un síntesis. Lo normal es versos breves, 3, 4, hasta 6 versos que se van sumando. O sea, no tengo mucho aliento para la escritura, y o sea, creo que ese es no sé pues ¿cómo se llama? El síndrome de deficiencia de atención es que padecía yo. Entonces me han botado del salón de clases, en la universidad, en el colegio, porque estaba en otra. En realidad nunca estaba atento, ni siquiera en tratar de concentrarme. Ese era un poco el asunto de las cosas breves, y no sé si eso responde a la pregunta también, ¿no? O sea, más era la anécdota, el decir un par de cosas. No hay narrativa por eso de repente. En el poema Teatro de la Nostalgia citas unos versos de José Ruiz Rosas,
Quisiera que nos cuentes cómo fue tu relación con este poeta y si consideras que luego de su fallecimiento alguien puede haber tomado su influjo magisterial con las generaciones más jóvenes en el sur. Bueno, para mí es muy especial hablar de don José Luis Rosas porque lo he conocido bastante, hemos participado en muchos eventos, hemos viajado juntos y claro, aparte del afecto especial, cuando yo publicaba escritos, entonces tuve acceso a más o menos como 9 libros inéditos, ¿no? Entonces una obra vastísima. Y a mí me gustaba muchísimo porque él en algunos de sus libros manejaba la métrica, la medida, entonces tenía muchos sonetos, tenía muchas rimas y todo eso. Y yo cuando empecé, y obviamente salvando las distancias, era lo que más me salía, o sea, hacer un poco de décimas, rimas, ¿no? Entonces, muy escolásticas, obviamente, como él mismo lo dijo, y una de las primeras críticas, digamos, que se escribió sobre algún libro que escribí, y entonces don José Luis, pues, nos tenía afecto, pero decía las cosas como tenían que ser, ¿no? Entonces yo me acuerdo clarito que dijo, porque los versos escolásticos de Lolo Palza, y yo me sentía halagado, porque en realidad no sabía lo que significaba realmente escolástico, y eran unos versos escolares, o sea, de chico de primaria, ¿no? Entonces, pero igual, o sea, nunca me sentí mal por eso, y al contrario, cuando supe que era una crítica real, pero bondadosa, bueno, me enfiló a leer más y todo lo demás. Entonces, me gustaba mucho leerlo a él, porque al usar la métrica, la medida y decir las cosas, sabía que era un trabajo duro de conseguir las palabras exactas, pero cuando él mismo ya mayor se salió de su propio molde, encontraba cosas así buenísimas, en el sentido de que ya no se encorsetaba, pero igual podía decir cosas interesantes, profundas, ¿no? Entonces, eso me gustaba mucho de don José Luis Rosas, y obviamente, bueno, no sé si su obra realmente está donde debería estar, por más que se han publicado y todo, pero yo creo que es una obra importantísima que habría que leerla, revalorarla más, porque he escuchado que habla, bueno, he leído de que es capaz, pues, de escribir sobre muchísimas cosas, ¿no? Entonces, con una versatilidad y, como te digo, un manejo del lenguaje, bueno, absoluto, ¿no? Bueno, y para responder la segunda parte de la pregunta que dice sobre, o sea, si es que realmente ha influido, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí ha influido muchísimo en algunos escritores que sí lo han leído, pero obviamente, claro, no en la medida que debería influir, porque bueno, la difusión pues es poquísima, ¿no? Los tirajes que salían eran de 500 libros, que no es casi nada. Ahora, cuando el gobierno regional rescata su obra, yo tengo entendido pues que son 1000 ejemplares, 2000 ejemplares, y no sé, para 200.000 alumnos, no sé si en realidad sea suficiente. Entonces, creo particularmente que si no hay una influencia es porque no hay una difusión de su obra, ¿no? La poesía amorosa tiene una larga tradición tanto en Oriente como en Occidente. En Vida Breve hay algunos poemas que se pueden pensar desde este código. Por ejemplo, el final de Envenenadas Espinas, donde dices: ¿de qué sirven entonces las palabras si no disimulan tu ausencia? O en Nudo Corredizo. Cito: hay que destruir todo, y hay que destruir todo para recordarlo todo. Para mejor amar, mejor morir. ¿Cómo has trabajado estos poemas dentro de esta voluminosa tradición del poema del amor? Creo que básicamente es la distancia, la nostalgia, lo que prima en esos escritos. O sea, si se pudiera hablar de una poesía amatoria, sería pues desde ese punto de vista, ¿no? Desde la ausencia, desde el desamor, como decía, y la nostalgia. Aun cuando, digamos,
en ese momento no se esté pues sufriendo. Justamente es el desamor, el abandono, que uno escribe un poema de amor cuando pierde la pareja y sufre por eso. No, sino que una de las cosas que yo me di cuenta era de que esta soledad de la otredad, como alguien habló, no sé qué filósofo, estás siempre en la camiseta de otro, no estás viviendo necesariamente eso, o estás feliz, tienes pareja, pero no sé por qué estás escribiendo justo en ese instante cosas de desamor. Entonces, esa dicotomía, digamos, entre la realidad y lo que estás pensando, o esa, ¿cómo se puede decir? Esa vocación de soledad, esa vocación de ausencia, esa vocación de, bueno, que existe, ¿no? Y que viene, supongo que desde niño, y por las cuales también uno a veces era un solitario, teniendo buenos amigos, pero sales al recreo y te vas bajo un árbol y no te juntas con nadie. Entonces, creo que venía un poco de la forma de ser. Entonces, eso, como te decía, buscando un poco el discurso contrario, no racionalmente, sino que era fácil encontrar en uno ese discurso contrario, ¿no? A la felicidad, al buen color, a la cosa bonita, ¿no? Entonces, lo otro era lo que más me llamaba la atención de que estuviera en la mesa de las ideas para salir, ¿no? Entonces, no sé por qué la nostalgia siempre aparecía, la ausencia aparecía. No será también porque, bueno, mis papás se separaron a temprana edad y eso también me marcó, no, supongo, algo de eso. Bueno, en este libro citas a Moro, a Calvo, a Ruiz Rosas, a Cesario Martínez. ¿Qué otros poetas peruanos han sido importantes en tu formación poética? Claro, creo que todos, de alguna manera, hemos sentido en un momento de nuestras vidas que uno de los más importantes ha sido pues Vallejo, ¿no? Pero para no caer un poco en el cliché, o porque finalmente no sientes que lo que tú vas a decir tiene que ver con algo que él haya dicho, pero digamos ese tono no lo tienes tú. Entonces era más fácil acercarse a otros escritores. Yo he sido muy ecléctico para leer, no he sido selectivo, como ya lo dije, no soy académico, y todo, he leído de todo, como les digo, sin elegir, ¿no? Entonces, por mis manos han pasado todos los libros, y muchísimos libros de autores locales, a los que he leído con igual entusiasmo que a cualquiera, por ejemplo, Graceriano. Entonces, ¿por qué? Porque tenía los libros y finalmente antes no estábamos como ahora, que puedes acceder a cualquier cosa y cualquier libro que caía en tu mano era un tesoro. Entonces lo leías con mucha pasión y con dilección, ¿no? Entonces siempre encontrabas algo que te emocionara, algo que te sirviera, ¿no? O sea, bueno, por lo menos al principio, ¿no? Había mucho tiempo y no había mucho acceso a los libros, entonces creo que todos, en realidad, en algo han influenciado en mí. En el poema sextante, el epígrafe reza: no al lago de Tchaikovsky, sino al mar de Debussy. Como sabemos, Debussy fue fuente de inspiración para el Mallarmé. ¿Qué otras piezas de música clásica han sido importantes para tu poesía? Bueno, nosotros en la familia nos descubrimos, los hermanos, somos 3 hijos de papá y mamá. Tengo más hermanos, obviamente, pero nos descubrimos que cada uno, que no hemos crecido juntos, todos, cada uno tenía sus colecciones de música clásica, ¿no? Y entonces nosotros en un momento nos preguntamos por qué. Nosotros no hemos sido educados así. Mis papás no escuchaban música clásica. Creo que nunca nos hicieron escuchar tampoco, salvo en la Semana Santa, que todo el mundo escucha. Y de pronto nosotros sí teníamos una predilección y habíamos escuchado, leído y comprado nuestras propias colecciones. Entonces,
buscando las respuestas en la memoria, era de que la televisión en los años pues 70 en Puno empezaba a las 5 de la tarde, pero la señal iniciaba a las 4 de la tarde. Entonces nosotros a las 4 de la tarde íbamos corriendo y prendíamos el televisor. No había programación, sino habían esas rayitas, esos rectangulitos, al principio en blanco y negro y después en color, pero estaban pasando música. Entonces nosotros todos los días escuchábamos 1 hora de música, atentos así, mirando la caja boba, pero escuchando. Y era música instrumental. Entonces, imagínense todos los días, todos los meses, varios años, era una escuela que nadie se había propuesto, mis padres no se habían propuesto hacer o dar, y nosotros recibir, pero ahí estaba. Entonces, después, en un momento cuando ya uno se va a la universidad y ya un poco tiene más acceso a cosas, no era difícil escuchar, no nos costaba, al contrario, nos gustaba, ¿no? Porque siento esto porque veo sobrinos, algunos pequeños, pues que está en la familia, no les es fácil, ¿no? O sea, pero claro, porque quieren que ya la cosa funcione. En realidad es de a pocos, y supongo que con un tutor todavía mejor. Pero bueno, en todo caso, para regresar un poco al plano literario y ya no estar en el rollo musical, era un poco jugar con los nombres de las obras de Tchaikovsky y de Debussy. ¿Y por qué? Porque claro, una de las metáforas que yo más uso es el mar con su movimiento, con su desolación, con su grandiosidad, en fin, con todo el asunto, ¿no? Lo enigmático que es el mar, lo mortal que podría ser, lo cercano que también podría ser, si nos remitimos a las playas, por ejemplo. Pero bueno, el mar era una cosa sumamente importante para mí, las olas, su fuerza, su destrucción y todo ese asunto. Entonces, yo me acuerdo muchísimo de que en un tiempo de mi juventud también hice teatro de títeres con el genial Pepe Borja, acá en Arequipa, y él tenía una obra que era La Guerra de las Estrellas y los Erizos de Mar, y estaba toda la música de Debussy también. Entonces, un poco para jugar un poco con eso, ¿no? No al lado de Tchaikovsky, sino al mar de Debussy, porque bueno, el mar siempre es un poco más, digamos, inconmensurable que un lago, una cosa así. El último poema de Vida Breve se llama Triolets, y es tal vez el poema que escapa al estilo de los otros 31 poemas del libro. ¿Puedes contarnos algún detalle de su construcción poética? Triolets mira, yo no recuerdo muy bien algunas cosas del pasado de influencia, pero más o menos este es un poema que está rescatado, pero que fue escrito muchísimo más antes, ¿no? Y era un tiempo en el que con Alfredito Herrera, con César Gutiérrez, con Luchito Cuadros, un poeta que llegó de Lima, bueno, hacíamos mucha bohemia, demasiada bohemia, creo. Entonces, y en un momento, como todas las cosas cambian, entonces ese tipo de vida disipado fue cambiando para algunos, ¿no? Entonces, algunos se volvieron más responsables, algunos se pusieron más serios con la literatura. Entonces eso a mí me chocó un poco, ¿no? Y sentí, como ya les digo, antes de que pasen las cosas, ya tenía nostalgia de estos amigos, ya notaba ciertos cambios. Hemos seguido durante muchos años en estas juergas interminables, pero ya habían cambios, y ya la nostalgia estaba sembrada ahí. Y es para mí un poema súper triste porque ya denotaba lo que ha pasado ahora, ¿no? Por ejemplo, entonces cada uno tiene una familia,
cada uno tiene sus quehaceres, cada uno ha recorrido el camino de la vida de diferentes maneras, y estamos ahí. Ya no estamos como antes, todos los días juntos, todo el tiempo juntos. Entonces, ahora nos vemos casi a veces de casualidad. Entonces, yo ya había visto eso y quise hacer algo. Y supongo que de Triolets vino porque habría leído algún escritor francés y algo que jugaba con tríos o con tres, algo por ahí. Como les digo, tengo mala memoria y además no soy académico, entonces se me pegó y decidí hacer algo en ese rumbo, en ese estilo. Y entonces sí, pues ese es un canto de despedida a prácticamente casi todos mis amigos, ¿no? Entonces, y siempre haciendo este juego de a veces rescatar cosas, retrotraer cosas que podrían, según yo, que no lo sé, los demás lo dirán, podrían funcionar dentro de un libro, lo he retrotraído, pero que es de mucho más atrás. ¿Qué proyectos tienes? Hace más de 10 años que no publicas un nuevo libro. Sí, sí, pues entre un libro y otro siempre ha pasado casi esa cantidad de años, entonces esta vez sí, más bien ya he descuidado bastante el trabajo de la escritura. Y entonces he comenzado a rescatar algunas cosas que estaban, digamos, olvidadas, pero igual ya no me complacían. Entonces se ha seguido pasando el tiempo y de nuevo, por mi esposa y por los amigos nos hemos vuelto a juntar acá en la casa con escritores, con pintores. Entonces, ha resurgido una nueva idea, ¿no? Entonces, estos últimos 10 años, bueno, en realidad esto tiene mucho más años, pero en los últimos 10 años he comenzado a retomar una afición que tenía mucho antes de coleccionar estos carritos de ¿cómo se llama?, de escala. Dije, bueno, vamos a hacer algo hablando un poco sobre la historia de estos juguetes, porque algunos juguetes son nuevos y otros juguetes son usados, o sea, que me los ofrecen de oferta. Y me llamaba la atención saber, porque algunos vienen quebrados, con magulladuras o rotos, y entonces saber un poco la historia, o imaginarme la historia detrás de ese juguete, ¿no? ¿Quién ha podido ser? ¿Quién ha jugado con ese juguete? ¿Por qué uno está más destruido que otro? ¿Y por qué algunos llegan intactos, no? Entonces, saber eso, bueno, supongo que implicaría un trabajo de investigación. Bueno, decidí supuestamente hacer ese trabajo de escribir historias de juguetes, pero no, me queda mejor historias de juguete, o sea, historias que no deben ser tomadas en serio. Y es un poco a como estamos haciendo ahora esta nueva escritura, digamos, de hablar un poco sobre lo que es el juego y los juguetes. Se ha desviado un poquito el asunto porque yo quería hablar un poco más sobre algunas historias ficticias o no de estos juguetes y de sus dueños, pero bueno, por ahora se me ha ido, digamos, el hilo de ese asunto, pero igual estamos tomando un tema, un trabajito por ahora para ver qué viene después. Bueno, y entonces en el camino de afianzar y tener pues el volumen de escritura para luego obviamente pulir hasta que desaparezca todo el estilo. Mientras tanto, este año, porque a veces las cosas funcionan mejor cuando uno se obliga a algo, el famoso deadline que dicen ahora, que en arquitectura funciona porque cuando nos dejaban los trabajos teníamos 15 días sin avanzar el proyecto y no salía nada y nos dormíamos, y de pronto 2 noches antes de la entrega final
trabajando como loco y amaneciendo se salían las ideas. Entonces, mientras tanto, por eso decía, vamos a hacer una exposición con mi esposa en conjunto, exponiendo estos modelos a escala en diorama, se llama una maquetita mínima que completa un poco a escala el elemento, y trabajando fotografía, exponiendo los textos primarios que están ahorita. Es una exposición que será en julio en la Casona Chávez de la Rosa. El proyecto sigue aprobado y bueno, estamos trabajando en eso, y supongo que bueno, ahora tenemos marzo, abril, mayo. En junio empezará la hora de la muerte y empezaremos a trabajar como desquiciados en completar esta exposición, este proyecto. A continuación, escucharemos un poema del libro Vida Breve, en la voz de su autor. Bueno, para terminar, voy a leerles este poema que tiene el título de Dolce far niente, que es un poco el placer de no hacer nada, que es un poco también el placer de este libro. Semana de gaviotas tornasol, de plumas volando a la deriva, la risa del viento sobre nuestra levedad y el miedo de perder nuestro cangrejo. Semana de astillas y astilleros, guardería de barcos, forja de olas, metales clavados en el concreto de los días, arena que lleva y trae el mar como la piel de los lagartos. Es el cansancio de los peces de correr en la pradera del eterno olvido. Son los maderos colgados de la siguiente ola, haciendo añicos nuestros castillos de arena. Hemos llegado al final de nuestro capítulo. Gracias por escuchar Caleidoscopio Cultural, proyecto ganador de los Estímulos Económicos para la Cultura 2022. Perú, Ministerio de Cultura.